pasar al alimento espiritual. Le damos gracias al Señor por la vida de Pastor Raúl Sánchez, quien nos va a compartir en esta mañana ese alimento. Y vamos a recibirle con un aplauso a nuestro hermano. Gracias a Dios por su vida. Amén, amén. Gracias a Dios porque nos permite poder estar hoy aquí reunidos y les voy a pedir que me acompañen para poder comenzar en oración, por favor. Señor, te doy gracias en esta mañana que me permites poder estar aquí reunidos, Señor, con mis hermanos. Te doy gracias también por aquellos que se han conectado a través del internet. Te pido que tú nos guardes, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe en esta mañana, Padre, con la enseñanza que tú has puesto en mi corazón, Señor, con las palabras que tú has instruido, Señor, que creo yo me has dicho. Y te pido que nos lleves por este sendero de verdad, de justicia, Señor, para poder confrontar si es necesario, Señor, para poder redarguir, para poder ser consolados por ti, Padre bendito, pero sobre todo que tu presencia nos lleve a hacer cosas extraordinarias, Señor. Gracias te doy por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muchas gracias a Dios que tengo la oportunidad de poder decir aquello que creo Dios ha puesto en mi corazón, en mi mente, para poder transmitirles. Y creo que estos tiempos de escuchar, de aprender, son tiempos que Dios derrama su gracia. Y pensando un poco sobre la introducción, sobre cómo quería yo estructurar aquello que había recibido de parte de Dios, hace unas semanas, como ustedes saben, estamos viendo lo de la obra de teatro. Se está queriendo utilizar esta herramienta con la intención de poder invitar a gente, de poder evangelizar, como el año pasado lo hicimos. Y creo que es un don para aquellos que actúan, para aquellos que la producen, que la escriben, todo esto. A mí me gusta mucho, pero justo pensando un poquito en esto, titulé mi prédica Tercera Llamada, ¿no? Y es que yo no sé si ustedes, cuando han ido al teatro, cuando han visto alguna obra, se han percatado que tenemos la oportunidad de tener tres llamadas a través de una voz que nos empieza a decir: primera llamada, prepárense, segunda llamada, ya casi estamos listos, tercera llamada, casi empieza el show. Y este es un aviso que nos va dando, un aviso definitivo y final, que indica la inminente inicio de la función, ¿verdad? Por lo cual estamos todos reunidos. Esta tercera llamada es justo empecé ahí a buscar y un poquito de la historia de esta tercera llamada y por qué se hacía. Me sorprendió un poco que decía que no en todos los lugares del mundo se hace de la misma manera, que es una tradición, pero que no en todos los lugares se hace de la misma manera. Nos señalan también esta tercera llamada, que seguramente las luces de la sala se van a apagar, que el telón está a punto de abrirse, nos indica que la función está a punto de comenzar. Y sabes, algo interesante que yo veía sobre esta tercera llamada, es que no es una sugerencia, sino es un ultimátum elegante que tenemos para indicarnos que algo va a suceder. Es algo que está marcándonos el fin o el inicio de algo más. Y también algo interesante es que este ultimátum, esta tercera llamada, no solamente es para el público que va a observar la obra, también es un aviso para los actores principales o los actores que van a estar
participando en la obra y que están detrás del escenario. Algo interesante es que muchos, cuando llegamos al teatro y podemos escuchar las dos primeras llamadas, sabemos y entendemos que estas son previas, pero son igual de importantes para los actores, para los que están ya por entrar a escena. Desde la primera llamada es una invitación a que se preparen y estén en su lugar, ¿no? Que ya estén listos. Prácticamente desde la primera llamada ya deben de estar en sus posiciones, no van a esperar hasta la tercera para ponerse en sus posiciones, no, desde la primera ya empiezan a dejar absolutamente todo listo para que comience, mientras que algunos están decidiéndose a entrar o no a entrar, otros ya están en la posición en su posición desde esa primera llamada. Entonces hoy quiero hacer una pregunta incómoda. Hoy quiero preguntarte a ti, ¿cuántas llamadas necesitas para llegar a la obediencia que Dios nos está invitando? Para hacer caso hacia lo que Dios está poniéndote como propósito, como llamado, como a ejercer esa acción. ¿Cuántas llamadas necesitamos para decirle, Señor, sí, ya estoy lista, ahora sí? En la Biblia encontramos muchas historias de gente como tú, como yo, que amaba a Dios, que creían en Dios, pero no siempre obedecían en tiempo a Dios. Y si somos honestos, la mayoría de nosotros no llegamos por una convicción completa a Dios, sino que llegamos por medio de enfermedades, por medio de pérdidas, por medio de crisis, por medio de tormentas, por medio de situaciones difíciles que nos hacen voltear a ver a Dios y decir, Señor, sí, ya sé que ya me habías llamado, Señor, sí es cierto, ya había escuchado este llamado. Y yo me ponía a reflexionar un poco sobre esto y en mis apuntes ponía, algunos de nosotros hacemos caso hasta la tercera llamada. Y después reflexionando, yo creo por el tiempo que Dios me ha permitido servirle y escuchar historias, mi propia historia, en seguir atendiendo a más personas, yo diría que todos nosotros no hacemos caso a las primeras llamadas. Las tomamos como una invitación muy a la ligera y no nos evitamos todo aquello que pudo haber ocurrido si hubiésemos obedecido a sentarnos, poner atención desde esa primera llamada. Lo podría yo poner sobre la mesa, y creo que cada uno de nosotros sabemos que cuando llegamos a los pies de Cristo derrotados, con humildad, cuando llegamos diciéndole, Señor, ya no puedo más, cuando llegamos y decimos, Señor, sí, aquí estoy listo para ti, no fue esa la primera llamada que nos había hecho. Muchas veces puede que suceda que no hayamos escuchado aquellas primeras llamadas, que no hayamos puesto atención, pero si empezamos a analizar y echar nuestro cassette hacia atrás, nos damos cuenta que las primeras llamadas suelen ser muy sutiles, muy amables, muy amorosas y muy tranquilas para poder obedecer, pero no siempre hacemos caso. Y esto no aplica solamente para aquellos que, como es mi caso, venimos de no conocer a Dios desde muy pequeños, ¿no? Sino también aplica, creo yo, para aquellas personas que, como se dice, son cristianos de cuna, porque creo que hay una diferencia muy grande entre conocer a Dios y seguir a Dios. Puede que tú hayas crecido y digas, sabes que no, yo sí conocí desde la cuna a Dios, pero hay un momento, un punto de quiebre donde tú tomas una decisión consciente y dices, sí, Señor, aquí está. Y lamentablemente, en la mayoría de los casos, es por una situación difícil. Es porque ya no podemos, ¿no? Prácticamente estamos en el lodo y ya no queremos que ni se muevan porque saben que nos vamos a ahogar. Yo, un poquito de lo que yo reflexionaba sobre esto,
es: ¿qué hubiera pasado si hubiera escuchado a Dios cuando me hablaba antes del dolor? ¿Qué hubiera pasado con mi vida si hubiese obedecido la voz de Dios cuando me habló antes de la crisis? ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese respondido al llamado antes que todo se rompiera? Sabemos y escuchamos y entendemos que el hubiera no existe, pero aún estando en la iglesia, muchas veces nosotros no hemos recibido la tercera llamada. Creemos que podemos seguir acumulando llamadas. A lo mejor tú dices el número: sí, yo ya tengo 3, yo ya tengo 10, ya tengo 15. Pero en nuestras actitudes, esa tercera llamada aún no llega. Yo hoy, lo que Dios ponía en mi corazón era eso, ¿no? A verificar si estás en la primera, ¿no? En la segunda, en la tercera, o ya llevas 25 llamadas y aún no le haces caso a lo que Dios quiere para tu vida, al propósito que Dios escribió para ti y para los tuyos. Y si es que ya estás viviendo en esa línea, que te asegures de que estás obedeciéndolo tal y como Él quiere. Y es que hoy quiero hablarles sobre 3 historias que encontramos en la Biblia. 3 historias que parecieran son diferentes, pero que llevan una culminación que creo que no es la que Dios esperaba. Y quiero empezar con Moisés. Todos sabemos, todos conocemos la historia de Moisés, todos sabemos que es un hombre que es elegido prácticamente desde el vientre de su madre. Cuando nosotros leemos y escudriñamos la Biblia, conocemos muy bien cómo es que a pesar de las órdenes del faraón por eliminar a aquellos varones, bebés varones que nacían en ese tiempo, él tuvo la oportunidad de crecer, y no solo de crecer, sino crecer dentro de los egipcios, aprender de su cultura, ser considerado de esa familia del faraón, ¿verdad? No me quiero meter mucho en estos puntos porque ya conocemos la historia. Quiero que más bien tomemos algunos de los puntos importantes que han definido lo que Moisés fue y llegó a ser. Entonces, por favor, si me ayudan a abrir su Biblia. Si no traen Biblia, acérquense con un cristiano, seguramente él va a traer. En Éxodo 3, versículo 10, por favor. Éxodo 3, versículo 10. Como les decía, el contexto es este llamamiento de Moisés después de pasar los 40 años dentro del templo del faraón, ser considerado, instruido como hijo de faraón. Suceden cosas donde tiene que pasar otros 40 años fuera o en el desierto, como nosotros lo conocemos, y está regresando a través de un llamado que él vio en una zarza. O sea, desde ahí comenzamos con un llamado increíblemente diferente. No sé si estoy equivocado y alguno de ustedes vio su llamado en una zarza o escuchó su llamado a través de algo tan extraordinario como Moisés. Por favor, levante la mano y cuéntenos su historia. Pero difícilmente creo que hoy Dios da este tipo de llamados a cada uno de nosotros, ¿no? Nos llama de maneras extraordinarias, sin duda, pero no en una zarza que se estaba ardiendo pero no se consumía, ¿verdad? Entonces, desde ahí comienza y bueno, ahí comienza en el sentido de lo que él vio, pero su llamado comenzó desde hace muchos años antes de esto. Éxodo 3, versículo 10, dice así: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel.
ven. ¿Quién va a venir? Moisés. Ven, Moisés, ven, necesito de ti, voy a ocuparte a ti. ¿Por qué? Porque te voy a enviar. ¿Quién lo va a enviar? Dios. Es importante que analicemos y que veamos que Dios no le está pidiendo un favor, que Dios no le está pidiendo una sugerencia, que Dios no le está diciendo, oye, ¿cómo ves? Y fíjate que te estoy viendo desquiciado, estoy viendo que no tienes nada que hacer y te voy a enviar, para que no te aburras y no andes pensando en cosas que no. No, Él lo escogió cuando estaba trabajando, porque Él estaba pastando sus ovejas, y le dijo, ven ahora y yo te enviaré a ti con Faraón. Dios habla claro. Dios le está dando una indicación sin rodeos, sin encuesta, sin tu punto de opinión, sin nada que pudiera él creer que tenía la oportunidad de poder contestar como lo contesta, ¿no? Pero le está diciendo una indicación clara y precisa. Ven ahora, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón. ¿A qué? A liberar a mi pueblo que está oprimido, y le da toda esta indicación. Pero a final de cuentas es una indicación precisa, clara, sin rodeos. Ve. Pero Moisés hace lo que muchos de nosotros hacemos cuando recibimos una primera indicación de Dios, que es espiritualizar la inseguridad que tenemos. Dios, confírmame tu llamado. No, Señor, si fuiste tú, por favor, confírmamelo de esta y de esta manera. Y empezamos a poner algunas trabas, queriendo, y esto yo veía, le digo, a ver, pero hay alguien o hay algún antecedente por lo cual nosotros llevemos esta inseguridad para poder pedirles tantas confirmaciones. Y hay un caso, en toda la Biblia hay un caso donde el mozo, el sirviente de alguien le pide una confirmación y tal cual se la da. Pero hay un solo caso, y en la Biblia contamos historias tras historias de una indicación de Dios que se requiere hacer tal y como está, sin ninguna otra confirmación. Entonces tendemos a leer ese caso y justificar, bueno, si a este hombre, siervo de Jacob, le dijo, oye, si es ella la mujer que ha de ser para mi hijo, por favor, que me sirva el agua, que me invite, que tanto. Pero no siempre es así. Moisés lo que hace es preguntarle, pero ¿quién soy yo? Es que no te estoy enviando. Dios en ningún momento le está diciendo, te voy a enviar porque estás capacitado, porque todo el transcurso de los estudios que has tenido te han llevado. No, le está diciendo que lo está enviando Dios a él, porque él es Dios y él es soberano y él puede hacer lo que quiera. Cuando Dios te envía, cuando Dios te llama, no es por lo que tú puedas otorgarle a Dios, no es por tus capacidades, no es por lo que tú eres, es por lo que Él es. En Éxodo 4:1 decimos, y si no me creen, y si no sé hablar, y si mejor mandas a otro. Y este tipo de pretextos pareciera que pudieran ser válidos, y más cuando nosotros leemos en el contexto de Moisés, que es cierto que él era, dicen algunos teólogos que él era tartamudo. Dice, es cierto que esto podría haber ocurrido, es cierto que él no se sentía preparado, pero volvemos a lo mismo. Dios no está dando una indicación, Dios no nos está llamando a nosotros, no te llama a ti, no me llama a mí, por lo que nosotros ya hemos sido en el pasado. Porque cuando nosotros volteamos a ver el pasado, justamente nos vamos a encontrar que nuestro pasado dice, no puedes, no vas a lograrlo, no tienes las capacidades. O sea, después de todo lo que has hecho, yo no sé si ustedes han escuchado, pero la mayoría de la gente que no cree en Dios y que juzga o se pone a hablar de la gente cristiana, dice, ay, es que qué fácil ser un asesino, ser un ladrón, pedir perdón y listo. Porque no comprende que no es por nosotros,
que no se trata de que yo ya soy bueno. Si yo estoy aquí, no es porque, ni siquiera es porque ya haya cambiado, es porque Dios justificó cada una de esas cosas y se trata de Él, no de mí. Y muchísimo menos entienden que lo que viene es una transformación a través de lo que Dios puede hacer en mi vida, no de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Enrique nos hablaba hace una semana de, es que no se trata de que ya échale ganas, ya voy a ser diferente. No, se trata de lo que Dios está haciendo en tu vida y de lo que está transformando en ti. Entonces, estas justificaciones que las espiritualizamos en la parte de la inseguridad no tienen ninguna validez para nosotros. Y es hasta cierto punto normal que queramos conscientemente no defraudar a Dios, que queramos tomar la ruta adecuada, que queramos decir, ¿sabes qué, Señor? Pues si tú me estás mandando a predicar al mundo, yo no quiero dejar de ser ese misionero que predique solamente en su iglesia local, ¿verdad? No queremos tomar la ruta larga para llegar a la obediencia y al propósito de Dios en nuestras vidas. Pero la verdad es que ni hacemos ni dejamos de hacer. Moisés no quería tomar esta responsabilidad. No quería ser él el que fuera y obedecer lo que Dios quería. Él ponía una y otra justificación. Y seamos honestos, esto no es humildad. Esto es resistencia disfrazada a no obedecer. Moisés no dijo que no, pero tampoco dijo que sí. Hay mucha gente que no respondemos a un llamado y ponemos estas justificaciones porque nos da miedo contestarle a Dios no, porque sabemos de las consecuencias. Y quiero que, ya lo he dicho en otras ocasiones, pero quiero que lo apuntes, que te lo aprendas, porque esto solamente hasta que somos mayores lo entendemos. La obediencia tardía es desobediencia. La obediencia tardía es desobediencia. Y si no me crees, quiero que aquellos que somos contemporáneos, más o menos entre los 90, los 2000, estábamos en nuestra adolescencia, recordemos cuando se nos mandaban a lavar los trastes. Muchos de nosotros contestábamos, sí, ahí voy. En mi caso, yo sé que muchos no, pero en mi caso, ese anuncio no se me había dado en ese momento, sino me tocaba, y yo había tenido un compromiso desde la mañana a lavar los trastes del desayuno, pero era la noche y resulta que no los había lavado. Y entonces cuando mi mamá me decía, oye, vete a lavar los trastes, voy. ¿Qué era lo mínimo que podíamos esperar o qué esperábamos en eso? La chancla voladora, ¿no? Ya era, oye, te mandé desde la mañana, son las 7 de la noche, ya vamos a cenar y no se han lavado los trastes como tú dijiste. Entonces yo dije que no los iba a lavar, no, yo dije que pude haber dicho hasta que sí, pero mi actitud nunca respondió a esa obediencia. Entonces una obediencia tardía es desobediencia. Cuando a ti se te llama y tú dices sí voy, pero no dices cuándo, no empiezas a ponerle acción a ese voy, se convierte en una desobediencia. Dios no nos llama porque estemos capacitados, sino nos capacita a los que somos llamados. ¿Dios cumplió su propósito con Moisés? Sí, claramente nosotros sabemos que él cumplió su propósito, pero ¿cuánto tiempo perdió Moisés discutiendo? Si él hubiese contestado que sí, no hubiera tenido que tener a Aarón al lado para sostener la vara. Peor aún,
Moisés, ya pregunté, ¿Dios cumplió su propósito en Moisés? Sí, Moisés cumplió su propósito que Dios le había dicho. Acompáñenme a Deuteronomio 1:29, por favor. Deuteronomio 1, versículo 29 dice: ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas, sí, hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije: no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Está describiendo un resumen de todo lo que sucedió después de que Moisés empieza a caminar con ese propósito que Dios les da, y empieza a hablar dónde Dios estuvo, dónde Dios los protegió, cómo los ha traído como un padre a su hijo. Y dice: y aún con esto no creísteis en Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habías de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduviese, y con nube de día. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó, y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo: tampoco tú entrarás allá. ¿A quién le está hablando? A Moisés. Entonces, Dios va a cumplir su propósito en ti, contigo o sin ti, pero tú puede que no llegues a cumplir el propósito o vivir conforme ese propósito, porque a veces creemos que obedecemos, pero desobedecemos a destiempo, porque a veces creemos que, bueno, ya sí, Señor, voy a hacer lo que tú me dijiste, voy a ser transformado, voy a cambiar, voy a obedecerte, pero no es que le estés haciendo un favor a Dios, simplemente es que realmente te estás haciendo un favor a ti. Y siempre hablamos de Moisés y siempre conocemos a ese Moisés que llevó y liberó al pueblo, pero el final de Moisés fue no poder entrar a la tierra prometida. Y esto no lo escribió Jehová al airarse nada más por lo último, no. Desde el principio entendió que Moisés no quería vivir en ese propósito. Desde el principio entendió que no era Moisés, pero el propósito de Dios se cumple contigo o sin ti. ¿Cómo quieres vivirlo? ¿Hasta cuántas llamadas vas a recibir? El siguiente ejemplo que traigo es, híjole, yo lo leía, tenía rato que no leía esta parte de la Biblia, porque creo que es un poquito más difícil, al menos para mí, poderla ir entendiendo. Siempre me voy a profetas, o siempre estoy leyendo los evangelios, pero cuando me voy a Jueces y habla de historias profundas, padrísimas, pero Sansón es uno que, híjole, sabemos de su vida y decimos: este Sansón, qué pura desobediencia con él. Y es que Sansón comienza hablándonos, la historia de Sansón comienza hablándonos del cumplimiento de una promesa. Dice que el ángel del Señor se le aparece a sus padres, que eran estériles,
principalmente a su madre, y le dice: ¿sabes qué? No tomes vino, no te emborraches, porque de ti va a salir el nazareo. Se le llama así. En Jueces 13, del 1 al 5, podemos encontrar esta historia, y me gustaría que me acompañaran a leerla. Jueces 13, versículos del 1 al 5. Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosas inmundas, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Sansón tenía un propósito. Sansón fue diseñado con una indicación clara. Tenía poder, tenía unción, tenía un llamado, tenía una dirección clara, y no le fue oculta. Desde niños, y cuando nosotros leemos desde niño, él sabía. Cuando él crece, vemos que él tiene un razonamiento completo de quién era él, y la historia de su vida se la habían contado, y él sabía exactamente qué, cuándo y cómo tenía que hacer las cosas. Sansón nunca fue un hombre improvisado, pero tenía un problema grave. Pensaba que podía vivir como él quería, y aún así cumplir el propósito de Dios. Jueces 14, yo les recomiendo que lean la historia completa para que entiendan todo el contexto. Solamente en Jueces 14, la parte B del versículo, van a encontrar que dice: yo la quiero. Y se refiere a una mujer, y pareciera que esta mujer es Dalila, pero no, es otra mujer filistea que él quería para poderse casar con ella. Entonces es interesante, porque no solamente es una, sino son 3 veces las desobediencias, al menos, en con quién se iba a casar de Sansón. Entonces él dice: yo la quiero para mí. Oye, su papá le dice: ¿pero qué no sabes? ¿Que no encuentras una mujer entre las hijas de tus hermanos con la que te puedas casar? ¿Por qué tiene que ser una filistea? ¿Por qué tienes que ser una mujer que no crea en Dios? ¿Por qué tiene que ser ese pueblo del cual nos han estado poniendo el pie sobre nosotros? ¿Por qué ellos? Yo la quiero, es que la amo tanto. La traducción moderna a nuestros días: sí, Dios, te sigo, pero a mi manera. Sí, Dios, yo voy a responder tu llamado, pero como yo diga, como yo crea que debería de ser. Y empezó a entrar en una espiral, empezó a jugar con relaciones incorrectas, con decisiones impulsivas, con límites que Dios había establecido. Empezó a entrar en la desobediencia, y como les decía, él pensaba que podía vivir como él quería, y aún así cumplir el propósito de Dios. Esto solamente es una receta clara, un camino directo, y que poco a poco lo llevaba hacia una pérdida de sensibilidad, hacia una pérdida de la comunicación, de la comunión con Dios, una pérdida de dirección y una pérdida del discernimiento que él podía tener con Dios. Imagínate una persona que es elegida, que es dada en promesa hacia una mujer estéril, y que desde pequeño sabe que tiene un propósito especial para poder liberar a su pueblo, haciendo lo que quiere, y aún así creyendo que puede ser. Muchas veces en la iglesia así se vive. Muchas veces creemos que nuestro propósito no tiene nada que ver
con nuestra actitud, que nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras actitudes no tienen nada que ver con cómo nos comportamos, con cómo obedecemos. Y Sansón es un claro ejemplo que no. Llega un momento en la vida de Sansón, que lo pueden encontrar en Jueces 16:20, que él creía que aún a pesar de las malas decisiones, aún a pesar de su desobediencia, podía cumplir este propósito. Lo que no sabía era que Jehová ya se había apartado de él. Y esto debería de poner a nuestros corazones inquietos. Porque podemos venir a la iglesia, podemos venir y servir, podemos venir y levantar las manos, podemos venir y cantar, cerrar nuestros ojos, venir y saber que la presencia de Dios está aquí. Podemos danzar, podemos sonreír, podemos contestar cuando te preguntan cómo estás, con una sonrisa de decir estoy bien, y no darnos cuenta que la presencia de Dios ya no está con nosotros. Porque nos volvemos tan insensibles, porque al caminar en desobediencia hacia Dios, no entendemos cuando su espíritu se ha apartado, cuando Él ya no está presente. Y aún así Dios va a cumplir su propósito. Porque los frutos de Dios son visibles. Y no se trata de cuánto tengamos en la bolsa, no se trata de cuánto podamos hablar bien, de cuánto podamos cantar bien. Se trata cómo vivimos esa relación con Dios. Y eso es visible. Eso es visible, hermano, hermana. Porque, como les decía, podemos llegar aquí y decir con una sonrisa, amén, hermano, sí, voy a orar por ti, y salir de aquí y volver a esa cara de tristeza, esa cara de angustia, porque lo que hay en el mundo nos sigue preocupando más, porque creemos aquí, le cantamos a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso, a un Dios que puede mover montañas, pero cuando salimos lo olvidamos. Sansón, les decía, aún así, aún a través de esa desobediencia y todo, Dios cumplió su propósito. Y lo encontramos en Jueces 16:30. Y fueron más los que mató al morir que los que mató en vida. Dios cumplió su propósito, pero dime algo: ¿vale la pena llegar destruido para poder obedecer? ¿Vale la pena llegar sin nada? ¿Vale la pena? Y el personaje número 3 que te traigo hoy, esta mañana, se llama Jonás. Tú lo conoces, seguramente has escuchado de él, seguramente sabes muy bien su historia. Y sabes que él fue un profeta al cual se le mandó una indicación clara, concisa, concreta, de predicar hacia un pueblo. Y sabe seguramente que lo primero que él hizo no fue ir y comprar un boleto directamente a este lugar, ¿verdad? Sino que compró un boleto para huir del lado estrictamente contrario de la voluntad de Dios. Jonás 1, 2 y 3 le dice: levántate y ve. Pero Jonás huyó. Levántate y haz, pero te quedas parado. Levántate y ora, pero te quedas callado. Levántate, pero te quedas dormido. Levántate y ve, pero no asistes. Dios dijo ve, y Jonás dijo no. Y no solamente con su palabra, sino con sus acciones, con la dirección que él decidió tomar. Porque hay gente que no le dice no a Dios con la boca, pero se lo dice con el estilo de vida que toma.
La desobediencia de Jonás no solo le afectó a él. Cuando él sube al barco, cuando él está escondido en ese barco y empieza la tormenta, no solamente estaba dañándose Jonás, que estaba con miedo escondido, sino toda la tripulación, ¿verdad? Hubo una tormenta, hubo miedo, hubo gente en riesgo por la desobediencia de una sola persona. Y esto es importante reflexionarlo, porque directamente, si tú eres desobediente, te estás llevando a los que te rodean en esa desobediencia. Si tú, y voy a hablarlo bien en específico al varón, que tenemos un llamado especial para liderar la espiritualidad de nuestra casa, para ser aquellos hombres que estemos al frente de nuestro hogar. Si tú como hombre no estás tomando la iniciativa de orar en tu hogar, no solamente te estás dañando tú, varón, estás dañando a tu familia, a tu mujer, a tu hija, a tu hijo, porque eso es un llamado que Dios nos hace como hombres. Y no tiene que ver con ser varón, sino con lo que nosotros somos llamados a hacer. Si tú como varón no estás tomando esa iniciativa y estás esperando que tu mujer te diga, oye, ¿y si oramos? Oye, ¿y si ahora nos tomamos un tiempo para orar, aunque sea en la comida? Y tú no estás haciéndolo, tú eres quien estás poniendo en riesgo a tu familia. La vida de Jonás, después de esta tormenta, después de este susto, es que lo lanzan por un lado y un gran pez lo come. Y muchas veces yo me quería detener en esta parte, porque muchas veces sabemos esta historia y vemos películas, caricaturas, demás, bueno, y es vomitado. Pero cuando yo estudiaba, y hace tiempo específicamente la prédica sobre esta situación, fíjate que decía que cuando es vomitado, no es que se le quite inmediatamente el olor de todo lo que traía en la boca aquel pez, sino que tiene que caminar y andar oliendo a eso que eran peces muertos y demás. Entonces no creas que una vez que es vomitado, pues nadie se da cuenta que estuvo en la boca o que estuvo en medio de toda esta porquería. Todos los de su alrededor lo podían oler y se podían dar cuenta. Y este comentario que hacía un teólogo a mí me llamaba la atención, porque a veces creemos que, bueno, sí, ya le desobedecí a Dios, pero ya voy hacia donde va, a regañadientes, y que nadie se va a dar cuenta. Porque eso es lo que muchas veces más tememos, que la gente no hable de mi desobediencia. No me importa si Dios se dio cuenta, me importa que la gente alrededor no se dé cuenta, porque nos gusta vivir fingiendo esta parte. Y Jonás es un hombre que la gente a su alrededor se daba cuenta, porque apestaba a vómito. Y a veces pasa eso con nosotros, apestamos a la desobediencia que hacemos en Dios, y los únicos que no nos damos cuenta somos nosotros mismos. Y nos da más vergüenza que la gente se dé cuenta que Dios. Y solamente a través de estas situaciones, Jonás dice, y en mi angustia clamé. Ahora sí oró, y ahora sí escuchó, y ahora sí obedeció, y ahora sí va y predica, y ahora sí va a la ciudad para hablar sobre el arrepentimiento. Pero ¿sabes qué? No obedeció, y aún así la voluntad de Dios se cumplió. ¿Era necesaria la tormenta? ¿Era necesario ser vomitado? ¿Era necesario tocar ese fondo? Yo creo que no. Pero a veces nos acostumbramos tanto a estos espacios que lo vemos como muy común.
Hermanos, yo algo que quería justamente reflexionar en este día es: si tú estás en tu tercera llamada, qué padre, porque se supone que ya deberías de estar viviendo el propósito de Dios en tu vida. Pero si tú aún no te has permitido que la última llamada llegue a tu vida, ten cuidado, porque tal vez estás corriendo hacia el lado contrario de Dios. Tal vez sea el momento hasta que mueras donde te des cuenta que contigo y sin ti Dios va a cumplir su promesa, pero que te perdiste todo un mundo, toda una vida de bendiciones. O que estando ya al punto de llegar a tu fin, te des cuenta que la tierra prometida no es para ti. Y ni tú ni yo sabemos. Voy a pedirle a mis hermanos de la alabanza si me ayudan a entonar algo, por favor. Algunos de nosotros podemos estar postergando como Moisés. Algunos de nosotros podemos estar jugando a hacer el propósito de Dios y no obedeciendo como Sansón. Otros más huyendo. Pero todos tenemos algo en común. Dios ya nos ha hablado. Dios ya ha pronunciado nuestro nombre. ¿Cómo quieres que sean esas llamadas? ¿En dulce amor? ¿Estar preparado? ¿Estar listo? ¿O cuando llegue la crisis, la dificultad, el dolor, para poder comenzar la función? Escúchame, hermano, hermana. Dios siempre va a cumplir su propósito en nuestras vidas, siempre. Tú vas a poder decidir si será contigo en obediencia, si será contigo en buenos términos, para que puedas disfrutar de esas mieles, de ese camino, de ese amor, de ese calor de Dios. O va a ser a pesar de tu resistencia. Tú decides cuánto tiempo más quieres vivir en esa desobediencia, corriendo al lado contrario de Dios, o creyendo que aún como sea, tú tienes ese propósito. Tú decides. Hoy Dios no te está gritando, te está murmurando tu nombre para ser llamado. Tal vez ya te ha hablado antes, tal vez ya te insistió, tal vez ya te esperó. Date cuenta en qué mood estás para poder responder a Dios. Y sabes que si Dios ya te ha llamado, no sigas postergándolo, no sigas jugando, no sigas huyendo. Hoy quiero invitarte a cualquiera del número de llamadas que tengas. Hoy diga: Señor, sí. Hoy me rindo. Hoy levanto mi corazón ante ti y no quiero esperar la tormenta, no quiero esperar el gran pez, no quiero esperar a ser vomitado, no quiero esperar a morir, no quiero esperar a no ver las promesas cumplidas en mi vida, no quiero esperar a perderlo todo. Hoy es momento de hacerlo y quiero invitarlos, si se quieren poner de pie, por favor. A que en el momento en que tú estés de tu vida hoy sea un parteaguas para decir: Señor, hasta aquí. Y te quiero invitar a que cierres tus ojos. Si tú sientes la necesidad de pasar al frente y que podamos orar por ti de algo en específico, puedes hacerlo, pero que sea un momento de intimidad con Dios, que sea un momento de decir: Señor, yo sé que ya me pasé de la tercera llamada, ya, basta. Hoy quiero, Señor, recibirte a ti. Hoy quiero, Señor, hacer de ti mi refugio.
y no fingir, Señor, que no te he escuchado, no voltear hacia otro lado, sino que hoy quiero levantar mi corazón y decirte: Señor, estoy listo para vivir conforme al llamado que tú me has dado, para vivir conforme al propósito que tú me has mandado. Hoy, hermano, hermana, sin pena, te invito a pasar al frente. No sé cuántas veces lo hayas hecho, no importa. Hoy es momento de tomar esa reconciliación con Dios y decirle: hasta aquí, hasta aquí han llegado mis fuerzas, hasta aquí ha llegado mi batalla, hasta aquí yo me resisto de seguir luchando ante tu llamado, ante tu propósito, ante lo que tú quieres para mí. Quiero pedirle al pastor Juan Carlos, pastor Enrique, ¿me podrían ayudar por favor a orar por nuestros hermanos ahí cerca de ellos? Sin temor pueden acercarse un poquito más para que los que vayan llegando también puedan ahí ponerse. Señor, es hora de ponernos a cuentas, Padre, porque sé que tú me has llamado, porque sé que tú, Padre, desde hace tiempo has hecho la última llamada hacia mi vida, y yo no quiero que sea más fuerte, más dura, más difícil de lo que ya ha sido, Señor. Porque no quiero esperar la tormenta, no quiero esperar a ser devorado, no quiero esperar a que todo se derrumbe a mi alrededor para poder decirte: sí, Señor, ya basta. Quiero que sea hoy, Señor, que mi corazón pueda entender que necesito de ti, necesito ser transformado, Señor. Te doy gracias por la oportunidad que me das de poder venir el día de hoy, Señor, y recibir de ti una unción nueva, Señor, una unción única hacia mi vida. Gracias por esta nueva oportunidad. Yo te pido que seas tú, Señor, quien gobierne mi vida, que venga a mí, Señor, y me guíe, Padre bendito, en amor, en ternura, en paz, Señor, antes de poder recibir esa última llamada, Señor. Y el gran yo soy me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Te doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Tenemos una capacidad increíble para sufrir. Tenemos una capacidad increíble para soportar, creyendo que todavía podemos seguir viviendo con nuestras propias fuerzas. Pero es hora de que dejes que Dios, que dejes que el Espíritu Santo de Dios gobierne tu vida. Ya no tienes por qué vivir en sufrimiento. Dios ha venido a dar libertad a los cautivos. Dios ha venido a entregar su vida por ti, para que tú puedas vivir conforme a su voluntad, conforme a su vida. No dejes que por desobediencia sigas viviendo como has estado viviendo. No regreses de donde Dios ya te ha sacado. No tienes por qué permitir que el enemigo te siga engañando, que tú perteneces de donde Dios ya te ha liberado. Es momento de vivir diferente. No importa lo que la gente allá afuera diga, no importa
aquellas personas que creen cómo se debe de vivir manifiesten. Es hora de que tú entregues tu vida por completo a Dios, porque Dios ha hecho un llamado a ti, un llamado personal, un llamado de decir: a ti, hija, a ti, hijo, te quiero para mí. Y te ha liberado de las garras del enemigo para salvarte. No tienes por qué seguir viviendo de donde ya no eres. Es momento de que tú entregues tu vida y tu corazón a Dios. Quiero aprovechar este momento también para invitar a aquellos que no han recibido a Dios, aquellos que nos acompañan por primera vez o a través de las redes sociales, que no han recibido a Dios, que no han hecho esta confesión de fe, para que nos puedan acompañar en este momento. Y si tú ya la hiciste, si en algún momento tú ya has hecho esta confesión de fe, que también tomes un tiempo para poder a revivir este pacto con Él, para poder volverle a decir: Señor, hoy yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Hoy, Señor, yo te elijo a ti como mi único Rey. Hoy entrego mi vida por completo a ti. Hoy sé y confieso con mis labios que solamente te pertenezco a ti. Hoy, Señor, quiero que en tu nombre precioso, Señor, sean cerradas, sean rotas todas cadenas que me aten a mi pasado. Señor, hoy confío en que tú me harás una nueva criatura, Señor. Y en ti, Señor, en ti volver a nacer. Hoy quiero retomar este pacto contigo, Señor, donde yo te acepto como mi Dios, donde yo acepto seguirte, Señor, obedecerte, escucharte y buscarte todos los días de mi vida, Señor. Hoy me entrego nuevamente a ti. Cuando, Señor, yo me ponga antes que tú, cuando haya algo que me ponga antes que a ti, Señor, házmelo ver para poder cambiarlo, Señor, para poder transformarlo, Señor, y saber que solo en ti puedo confiar, Padre bendito, que solo en ti puedo descansar. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre bendito, que tu Espíritu Santo, Señor, sea, Padre, quien nos guíe, quien nos guarde. Amén. Amén. Amén, hermanos, pueden tomar sus asientos. Amén. Vamos a despedir nuestra reunión de hoy con una alabanza. Amén, pues vámonos con gozo, alabando al Señor. Amén. Aleluya. ¿Por qué no se pone